A todos ustedes gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a toda República Dominicana. Buenas tardes, mundo. De inmediato, los contenidos de Tendencia de Estado. Adrián Lebrón Oviedo, bienvenido a tu programa. Gracias, Francisco Tabar. Nos sentimos hoy igualmente contentos de volver a reencontrarnos con ustedes acá en Tendencia de Estado hoy con un programa imperdible. Así es, tenemos una interesante propuesta en el día de hoy. En el ajedrez político vamos a analizar las declaraciones del presidente Danilo Medina en torno a la cantidad de dominicanos que han salido de la pobreza y de la indigencia y el contraste desde el punto de vista, desde nuestro análisis, de cómo esto tiene sustento o no con la realidad política y social de República Dominicana. El polianálisis, hoy vamos a tratar la reciente posición del Partido Reformista Social Cristiano en el sentido de que concurrirían solos a las elecciones del 2016, cómo esto de alguna forma empieza a cambiar y a impactar la agenda política en la República Dominicana. Un interesante segmento en Tendencia de Estado, una conversación con don Wilfredo Alemany, economista, comunicador, hombre de Estado político. Con él vamos a analizar diferentes aspectos de la realidad política dominicana en torno al análisis económico del gobierno del presidente Danilo Medina y, por supuesto, del proceso convencional y de la crisis hacia lo interno del Partido de la Revolución Dominicana. Bueno, como siempre, estamos en Mundial. La fiebre del Mundial, la ¿no? emoción, la pasión del fútbol se apodera del mundo. La República Dominicana no es la excepción. Cuartos de finales, grandes países, grandes nombres, países de la región, de la CONCACAF, por ejemplo, Costa Rica, en Brasil, Colombia, están jugando el rol y ya quisiéramos nosotros que el trofeo de la Copa del Mundo se quede de nuestro Contar lado. con Alemania y Francia también, que están allí representando a una Europa bastante fuerte. Y bueno, todo el panorama de esta Copa del Mundo que ha bañado de entusiasmo a toda la región. Un Zoom global imperdible y el compromiso es a no moverse de sus asientos, porque de inmediato iniciamos con los contenidos del día de hoy. Hoy lo hacemos. Polianálisis con Adrián Lebrón. Gracias a todos ustedes por continuar con Tendencia de Estado. La política en otra dimensión. Ha llegado el momento del segmento de Adrián Lebrón Oviedo con su polianálisis. Sí, en el polianálisis del día de hoy vamos a tratar un tema candente de esta semana. Los ánimos políticos se caldean un poco con las recientes declaraciones del presidente del Partido Reformista Social Cristiano, el licenciado Quique Antún, quien en una asamblea llevada a cabo esta semana han determinado que irán solos al proceso electivo del 2016. Esto tiene implicaciones, tiene un sinnúmero de implicaciones, dentro de las cuales se citan el hecho de que de pronto esta declaración debería traer consigo una separación total de los funcionarios que están ocupando cargos importantes en el tren gubernamental. ¿Por qué se dice esto? Bueno, por lo siguiente. Si el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano han concurrido juntos, han hecho una especie de alianza programática para dirigir el Estado Dominicano en las últimas elecciones y se han compartido los cargos públicos, es comprensible que si el Partido Reformista Social Cristiano determina ir solo a las elecciones del 2016, se debe entender por argumento en contrario que los funcionarios que ocupan cargos deberían dejarlos o deberían renunciar y marcharse a la oposición. Porque si no, estaríamos en la situación siguiente. Estaríamos en una situación en un partido está construyendo una plataforma electoral para hacerle oposición al gobierno desde el propio gobierno. Y eso es algo inconcebible. Eso es algo inconcebible. De la única manera, el otro sentido que tendría este movimiento o estas declaraciones o este paso institucional que ha tomado el Partido Reformista es
entenderlo dentro de una estrategia más amplia, a donde de pronto el Partido Reformista Social Cristiano está tratando de anunciar, avisar que generarle algún tipo de presión, Adrián Lebrón Oviedo, pero eso, al gobierno, no puede ser así. Definitivamente, lo que tú nos has dicho que debes decir de manera responsable es que el Partido Reformista ha tomado la decisión de desmontarse del barco de la alianza forzada que ha secuestrado esa organización política. Ahora bien, es que no se desmonta, Francisco Tavares. El Partido Reformista no se está desmontando. Claro que sí, porque la participación en el gobierno es una cuota de poder que ya se ganó el Partido Reformista. Pero Francisco Tavares, es que Quique Antún acaba de decir que el hecho de ellos concurrir solo a las elecciones del 2016 no implica en modo alguno que ellos tengan que salir del gobierno. Pero ¿y qué dicotomía política es esta? ¿Qué es lo que le están diciendo a este país? Ustedes van a adoptar un discurso de oposición, ustedes van a construir una propuesta distinta a la del Partido de la Liberación Dominicana que dirige el Estado y van a mantenerse dentro del Estado que dirige el PLD. Claro que sí. Eso es inconcebible. Estamos hablando de un modelo de unidad nacional. Ya ha pasado en Chile, ya ha pasado en la Argentina, ya ha pasado en el Perú. Lo que está planteando el Partido Reformista por primera vez tiene un criterio que lleva una connotación de Estado. No tiene ningún criterio. Óyeme, lo que menos los funcionarios tiene es criterio. Reformistas que van a seguir en posiciones públicas van a representar el interés del pueblo, del país. ¿Cuál interés del pueblo, Francisco? No del PLD. Y tú vas a comprar ese discurso. Pero yo no creo, con la capacidad que tú tienes y el conocimiento que tienes de la política dominicana, yo no creo que tú estás creyendo en ese discurso de Quique Antún. Pero claro porque que tengo que creer. Que tiene dos ojos de frente, ¿Y por qué tengo que creer yo? Entonces, tengo que tomar, haciendo un ejercicio serio, una propuesta interesante, creativa. ¿O a qué tú apuestas, Adrián? ¿Tú apuestas a que el Partido Reformista siga siendo un partido del sistema secuestrado por el PLD? Pero tú quieres que yo te diga sí, a qué se te debe. Escucho. Yo te voy a decir ahora mismo. ¿A qué tú apuestas? El gobierno, la Contraloría General de la República ha estado haciendo investigaciones importantes sobre manejos cuestionables que se han estado dando en la Cancillería de la República que dirige el Partido Reformista. No dudes tú que estos pronunciamientos del Partido Reformista obedezcan a una estrategia de decirle al gobierno, mira, si me sigues presionando, te retiro mi apoyo, pongo en riesgo toda la plataforma política que hemos creado en común y potencialmente las elecciones del 2016. Lo que está buscando el Partido plantea la siguiente estrategia. Presión. Pero di lo siguiente también. Lo que está pasando es que hay un acuerdo entre el presidente Danilo Medina, Quique Antún y un nuevo liderazgo del Partido Reformista que está creando las condiciones para que ante una eventual propuesta política de Leonel Fernández como candidato del PLD, el bloque progresista esté desintegrado. Es una jugada que permite que esos reformistas desintegren ese bloque y si Leonel Fernández termina siendo el candidato del Partido de la Liberación Dominicana de cara al 2016, tendrá que recomponer esas fuerzas. Esa es la estrategia. Ahora yo te voy a decir a ti la opinión de Adrián Lebrón. Mira, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ya es una fuerza política madura que tiene el suficiente arraigo en la sociedad dominicana para afrontar un proyecto eleccionario en las condiciones que le sean impuestas. Sea que se alíe con el bloque progresista, con los partidos que entiendan que es conveniente mantener una alianza programática en pro del desarrollo de este país con el PLD, o sea que decidan lo contrario. El PLD creo que tiene ya la suficiente fortaleza como organización política y si el Partido Reformista entiende que la estrategia de ellos es más conveniente caminar solos hasta el 2016, bueno, que así sea, pero que no sea utilizado esto como una especie de presión, de chantaje o de extorsión al gobierno del presidente Danilo Medina, que lo está haciendo muy bien para que de alguna forma le quite la presión que le han estado poniendo a las instituciones que han estado siendo mal manejadas propiamente por los reformistas. Así que le invitamos a continuar con Tendencias de Estado. Así es, más contenido de inmediato en Tendencias de Estado, con debates que buscarán penetrar en el análisis para ver esas posiciones que muchas veces no llegan de la mano de la información.
Zoom Global. Esta semana, bien podríamos viajar lejos hasta llegar al descubrimiento por parte de científicos de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee de un diamante del tamaño de la Tierra, o tal vez hablar del ascenso al panorama geopolítico del Banco de Cooperación Andina de Fomento, el cual desde su distante fundación en 1970 se ha convertido silenciosamente en un banco que ya está prácticamente al nivel del Banco Interamericano de Desarrollo. Toda una proeza si tomamos en cuenta que el Banco de Cooperación Andina de Fomento es latinoamericano. Pero no, nos toca hablar brevemente de una amenaza que al corto plazo es un ultimátum a la supervivencia de la especie: la resistencia a los antibióticos. Y es que estos, y en efecto una multitud de fármacos utilizados a diario para tratar infecciones, son el fundamento en el que está basada mucha de la medicina moderna. Sin embargo, la rápida y creciente resistencia a los fármacos está amenazando los éxitos de la medicina, desde las cirugías de trasplante hasta el tratamiento del cáncer que damos por sentados. Para muchos, es crucial que se concentren todos los esfuerzos investigativos mundiales en esta, una de las mayores amenazas de salud pública de nuestros tiempos. Desde la producción, Aneudi Santos, Zoom Global. Zoom Global. Ajedrez político con Francisco Tavares. A todos ustedes, gracias por continuar en sintonía, en compañía de Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. En el ajedrez político del día de hoy vamos a mover un poco las fichas y quizás mirar a este globo terráqueo que se detiene precisamente aquí, en la República Dominicana del siglo XXI, que emerge ante necesidades de análisis bastante interesantes y complejas en esta actualidad que nos convoca a todos. Declaraciones del presidente Danilo Medina, Adrián Lebrón Oviedo, en torno a las declaraciones que ha dado ante todos los participantes de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Un poco interesante, preocupante, incomplejo ver una realidad política de un presidente Danilo Medina que da cuenta de un balance económico de indicadores que a lo largo de estos últimos 19 meses de su mandato, desde octubre del año 2012 hasta abril del año 2014, indican que el crecimiento de la economía dominicana en torno a un 6% ha permitido sacar de la pobreza a cerca de 500.000 dominicanos y dominicanas y que otros tantos, cerca de 200.000, han salido de la indigencia. Creo que definitivamente es incuestionable que el presidente Danilo Medina ha librado una gran lucha con la pobreza y con esos sectores marginados de una República Dominicana que quizás ha sido abandonada en las últimas 2 décadas. Pero es necesario también hacer un poco de conciencia y saber que más allá de estas estadísticas que dan cuenta de una República Dominicana que está empujando un gran proyecto de nación de la mano de un ejecutivo como el presidente Danilo Medina, que tiene la voluntad, que tiene el compromiso, tiene que revisar muchos aspectos fundamentales, como el tema de la formalización del empleo en la economía dominicana, como el tema de la asistencia y del financiamiento de la banca privada en República Dominicana, un costo de intermediación financiera, un tipo de interés, una banca orientada a través de la política pública del propio Banco Central, a través de las resoluciones que emiten y que presionan indicadores como el encaje legal, que hacen posible que el modelo económico de los pequeños y medianos empresarios siga siendo presionado, no solamente por el tema económico, financiero de un sector privado regulado por el Estado, sino también de aspectos fundamentales como el costo de la energía eléctrica, donde el subsidio de la energía en el modelo económico de la República Dominicana asiste y protege a un consumo industrial y doméstico, pero al pequeño y mediano empresario le golpea, a una seguridad que ataca al modelo de negocio de la pequeña y mediana empresa, un sistema impositivo de la Dirección General de Impuestos Internos
que complica y que crea trabas para que el pequeño y mediano empresario pueda generar los empleos que van a ser posibles en realidad, que en términos cuantitativos la realidad de la pobreza en República Dominicana cambie. Francisco Tavares, mira, el presidente Danilo Medina, cuando aborda este discurso y plantea que más de 500.000 de dominicanos han salido de la pobreza, mucha gente le ha causado mucho ruido. Le ha causado ruido porque de pronto entienden que es un discurso que tiene algún componente populista. Danilo Medina ha dado claras muestras de que no es un presidente populista. Es un presidente que entiende las realidades y las problemáticas que enfrenta la República Dominicana y ha diseñado un plan muy inteligente para atacarlo. Las personas que han salido de la pobreza podemos segmentarlo en varias partes. Por un lado, la economía dominicana ha estado generando empleos importantes. Incluso recientemente el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, ha revelado que en el sector zona franca se han producido solamente 50.000 nuevos empleos en este año. Por ejemplo, pero también el hecho de que una familia salga de la pobreza está asociado a otros componentes. Por ejemplo, el tema de la tanda extendida, que puede parecer de pronto que no tiene tal impacto, pero cuando tú estás enviando a 2 o 3 niños a que tengan desayuno, almuerzo y merienda segura en la escuela, tú estás contribuyendo con que esa familia salga de la pobreza. Tú le estás quitando presión al presupuesto familiar. Sí, le estás quitando, claro que sí. Pero para nada. Óyeme, todo el mundo sabe, Adrián Lebrón Oviedo. La pobreza, hay dos métodos para medir la pobreza. Sí, ¿cuáles son? Los indicadores, de desarrollo humano. 2 métodos para medir la pobreza. Por favor. El método del ingreso y el método de las necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas insatisfechas tú las puedes satisfacer de muchas maneras. Óyeme, o las puedes satisfacer. Óyeme, es un absurdo que tú quieras plantear en televisión nacional. Óyeme, que el hecho de que los niños que no tienen oportunidad... Es un componente que tiene un impacto en la reducción de la pobreza. Es una variable que en el largo plazo va a garantizar... No, actualmente lo está haciendo. No, por favor, Adrián, claro que no. Óyeme, el presidente Medina no es la proporción que quisiéramos, pero ya ha comenzado a tener un impacto. Lo único que garantiza que la pobreza es un esquema de nación es el empleo. Sí, es el tema de que mamá y papá que están desempleados en un círculo de pobreza que ya no van a poder reinsertarse en el sistema educativo, puedan mandar a sus niños a estudiar. Pero volvemos al tema de lo estructural, Francisco Tavares, no caigas en el tema de lo estructural. Y que ellos tengan la oportunidad de producir riqueza. Pero ¿cuáles son los empleos que está creando la República Dominicana? Con el chinero, con el que vende empanadas, con el cobrador de guaguas, la instrucción técnica, el plan de alfabetización. Si es una reforma estructural que medio gobierno no ha apoyado, porque el presidente Medina sabe muy bien que estas son reformas que no van a producir votos en el año 2016 para senadores, para diputados, para alcaldes, pero hablar de que una medida estructural en términos de la educación va a combatir la pobreza, porque ahora el niño va a poder desayunar, comer y cenar en la escuela, es una irresponsabilidad. No saque de contexto lo que he dicho. No saque de contexto. Yo estoy diciendo un abuso de tu que parte. Ese programa contribuye a quitarle presión al presupuesto familiar y por tanto... Pero que no existe el presupuesto. Pero por no tanto va a tener igualmente un impacto en la reducción de los niveles de pobreza de las familias dominicanas. Ahora bien, sabemos perfectamente que los problemas estructurales de la economía hay que diseñar políticas muy claras y sostenibles en el tiempo para poder corregirlos, pero en lo que esas soluciones llegan, hay que hacer otras cosas como las visitas sorpresas del presidente. ¿Qué es lo que ha hecho Danilo Medina? Muy bien, eso es un aspecto positivo. Ahora, permíteme hacerte... El presupuesto lo sabemos lo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Tarda mucho para llegar a tener un impacto en los sectores. Yo voy de la presidencia a la gente y voy yo directamente. Eso es importante, pero no es suficiente. Hay que ser responsable. Bueno, pues mira, las Naciones Unidas están analizando ese modelo y están apostando. Van a medir el impacto que está teniendo ese modelo en la reducción de la pobreza en este país. ¿Tú sabes cuál es la realidad al final de este segmento de ajedrez político? Que el presidente Danilo Medina sabe, Adrián, Lebrón Oviedo y todos ustedes, que el presupuesto familiar no hay forma de motivarlo hasta que no exista. Que cuando un padre
y una madre soltera cansado de decir no eso, tienen Francisco. empleo, no tienen Eso capacidad lo ha para dicho 1000 producir, entonces no hay forma de tú alentar un presupuesto. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que los niños dejen de ir a trabajar a las calles, porque lo que hace un padre y una madre pobre es que dice, no puedo mandar a mi pequeño ni a mi pequeña a estudiar porque ellos tienen que trabajar para que la familia pueda comer. El niño se convierte en un actor productivo y por eso el alto índice del trabajo infantil en una economía dominicana. Eso se ha ido reduciendo en nuestro país. Claro, pero hay que enfrentarlo. Lo que el presidente Danilo Medina debe recibir es el apoyo de todos nosotros para que estas medidas avancen. Sí, me gusta Pero el oírte. presidente Danilo Medina también tiene que reconocer que hay muchos funcionarios incapaces que no han tenido ni van a tener la capacidad de tomar las medidas necesarias, urgentes, y administrar las decisiones Ese es el discurso y los moderado. recursos. Ese es el discurso realista. El discurso que quiere para el televidente impulsar, que tú adoptes. porque no se No el puede discurso crear, extremo. no se puede crear una condición real en lo inmediato solo con el presidente Danilo Medina. Al final de este ajedrez político vamos a seguir moviendo las fichas para que el presidente Danilo Medina reciba un aplauso porque está haciendo muchas cosas bien, pero que reciba la crítica y el apoyo también, porque él debe enfrentar junto al pueblo una popularidad que le obligue a tomar decisiones más aceleradas, más urgentes y que las reformas estructurales puedan ir de la mano con decisiones que impacten el aparato productivo nacional en lo inmediato. Continúen con los contenidos de Tendencia de Estado. Regreso de los comerciales, más contenidos. Definitivamente hay que analizar, hay que hacerlo. Metasalud presentó Ajedrez político con Francisco Tavares. A todos ustedes gracias por continuar con Tendencias de Estado. La política en otra dimensión. Ha llegado el momento del segmento estrella de esta propuesta de contenidos con Voces de Estado. Un segmento que ha estado dedicado a analizar de manera completa y profunda todo el devenir de las decisiones en materia de políticas públicas que está asumiendo República Dominicana en estas últimas décadas. En el día de hoy tenemos un invitado bastante peculiar, un hombre que combina la ciencia, la academia, la política, la práctica, un comunicador, pero además economista y sobre todo una marca registrada en materia de televisión con un aval de credibilidad, de transparencia, honestidad y determinación. Con don Wilfredo Alemany vamos a sostener una entrevista para analizar todo el panorama político de la República Dominicana y, por supuesto, la propuesta del Partido Revolucionario Dominicano de cara a la próxima convención. Wilfredo, mis respetos, agradecimientos. Gracias. Y bueno, estás en casa. Gracias a ustedes por invitarme. Definitivamente con el licenciado Alemany vamos a analizar un poco de todo el panorama político actual de la República Dominicana. Muchos temas en la agenda pública en la última semana, la convención en curso del PRD, el propio panorama general de la República en términos políticos, decisiones importantes del Partido Reformista y el imbrincado ajedrez político de Francisco Tavares acá en República Dominicana. Así es. Wilfredo, primero que nada confesar con toda esta teleaudiencia nacional que he sido un seguidor, un admirador de tu carrera. Wilfredo es, sin lugar a dudas, Adrián y todos ustedes, una de estas marcas que han logrado trascender generacionalmente. Una persona de actualidad tecnológica, de mucha vigencia en sus análisis, pero sobre todo ya tiene una experiencia acumulada que le permiten marcar esa pauta en materia de las tendencias de la comunicación. Me permito, Wilfredo, iniciar esta entrevista consultando al especialista en materia de comunicación. Pasar balance a la estrategia de comunicación del gobierno de Danilo Medina, del presidente Danilo Medina Sánchez, de cara a todos estos temas que ha venido replanteando el gobierno en la agenda propia del presidente. ¿Cómo ha estado este manejo desde tu punto de vista? Y si hay una interpretación de una marca Danilo Medina y de una comunicación del gobierno que marchan de manera separada. Bueno, yo pienso que el presidente Danilo Medina, cuando asumió el poder, pronunció unas palabras que yo creo que fueron lapidarias cuando le preguntaban sobre lo que él iba a hacer y él dijo,
como bueno, espérense, yo lo que he recibido es un maletín un vacío. maletín lleno de cuentas por pagar. lleno de cuentas por pagar, lleno de pagarés y esas De facturas. cosas, de facturas. Y entonces ahí ya dio una tónica de lo que al final él entendía que podían ser sus limitaciones. Y ciertamente que él dijo eso y eso se convirtió en una expresión política, pero él recibió muchas deudas y por tanto lo que fue el resultado del déficit que él recibió del Estado. Y después de ese tiempo, diríamos que él se fue adelante para, en cierta manera, que se fuera comprensivo con él. Pero yo creo que después sus ejecutorias le han dado un aval a él de ser un buen gerente, porque con todo lo que él dijo que recibía, y lo sabíamos porque eso era público, el tema del déficit, ha comenzado a aplicar unas políticas que se acercan a sectores que nunca habían tenido apoyo en términos económicos, y aunque ciertamente no está resolviendo todos los problemas, pero eso de ir a los pequeños productores de diferentes rubros a darle apoyo, gente que no tenía cómo conseguir préstamos en un banco, y tradicionalmente el campo no tiene aval, no tiene garantías para recibir a grandes préstamos y financiamiento, y esa parte él la ha manejado bien y creo que eso le ha redituado un apoyo político que trasciende los montos que pudiese uno decir que él ha llevado al campo. Una sí. clara visión de contenido social de la ejecutoria de las políticas públicas. Sí. Yo creo que de pronto ese pronunciamiento del presidente Danilo Medina es inteligente en un país en vías de desarrollo como la República Dominicana. Lo que hace una declaración como esta a la hora de asumir el gobierno es moderar un poco las expectativas que se forma la gente sobre él. Sobre cualquier gestión. Y bueno, yo tengo planteo de entrada las potenciales limitaciones que puede tener la ejecución y luego que se espera poco y yo doy mucho, entonces la valoración se potencia y de pronto eso le ha dado muy buenos resultados porque el presidente tiene una popularidad bastante alta. Pero quiero preguntarte, Wilfredo, la valoración tuya sobre esta particularidad de la popularidad de Danilo Medina. De pronto Danilo Medina está, si se quiere, rompiendo ciertos récords en términos de valoración positiva en la República Dominicana. Esto se debe, si se quiere, a una buena manera, una buena política de comunicación por parte del gobierno, o que las ejecutoras están dejando su impronta de manera inmediata en la gente y la gente entonces está valorizando de manera directa el efecto que está teniendo la política sobre ellos. Bueno, yo no creo que él dijo esas cosas ese día como parte de una política de comunicación previamente analizada, con una estrategia. Simplemente él fue sincero, sencillo, dijo, bueno, aquí yo lo que he encontrado es deuda. Sí, muchos problemas. Claro, pero ahí eso tenía un contenido en términos de la realidad. Claro. Y ciertamente que la atención que él ha tenido hacia sectores que nunca habían recibido de manera directa a un presidente que salta un charco, como salió en la primera foto, y se sienta con ellos y comienza a compartir en una se silla. comporta como un dominicano. Tiene un efecto, Correcto. Y en una silla de guano y no que anda con una silla presidencial. Toda una serie de cosas que mandan un mensaje. Las simbologías son claras. Claro. Entonces yo pienso y que contrastan a un Leonel Fernández faraónico con un Danilo Medina mucho más parecido a lo que necesita una nación como esta. Bueno, o sea que yo creo que eso le dio a él, le fue dando un sello de inmediato que, como decía ahorita, le ha redituado apoyos políticos. Claro. Y obviamente que lo coloca en una situación privilegiada porque con todo lo que él encontró ya en la mitad de su gobierno, lo que le queda es ver qué va a hacer él en lo que viene. Pero también eso habla de cómo la gente sencilla lo que quiere es que le ayuden, darle confianza de que pueden sentir que pueden contar con el Claro, gobierno. es como el que juega la lotería. La gente no se saca la lotería, se la sacan muy poco. La probabilidad claro, es muy mínima. Sin embargo, la gente masivamente juega porque tiene la esperanza de que se podría sacar el premio. Y eso yo creo que en la política también se aplica. La gente dice, bueno, ese señor se está preocupando por los pobres.
Nos toma en cuenta. Sí, nos toma en cuenta, mira cómo viene y se sienta a hablar con nosotros y además está utilizando fondos públicos para ir a gente que no tenía ni siquiera dentro de las mismas instituciones que tradicionalmente se supone que deben ir a auxilio de la gente, sin embargo él está yendo. Entonces, no resuelve todos esos problemas, los problemas macro, pero yo creo que el elemento de confianza que él ha sembrado le van a permitir hacer muchísimas cosas que incluso le están diciendo. Reivindica Danilo Medina, es una pregunta que yo reiteradamente le he hecho a muchas personalidades que se han sentado en esa silla que ocupas hoy. Reivindica Danilo Medina con esta ejecución gubernamental, no solamente a él como político, al partido, reivindica a Danilo al mismo tiempo a la política, le devuelve al dominicano Wilfredo, la esperanza de confiar en los políticos. Y yo le agregaría, Wilfredo, a eso. No, mi pregunta es mi pregunta. Sí, tu pregunta, pero hay que contextualizar tu pregunta. No hay que contextualizar nada. Claro que sí. Está contextualizada correctamente para que Wilfredo responda. No puede asumir una redirección de un partido de la Liberación Dominicana que sigue practicando la corrupción. Lo que planteo es que si Danilo con esta ejecución y esta valoración que tiene, no solamente se reivindica a él como político y al partido, sino que reivindica a la política en sí misma, en un país donde la gente tiene una valoración tan pírrica, tan cuestionada sobre el accionar de los políticos. ¿Reivindica a Danilo la política? Bueno, yo creo que sus acciones le dan su sello. ¿Qué aliento puede tener eso? ¿Qué expansión en términos de su liderazgo puede tener? Bueno, ya eso es futurología, ¿no? Claro. Pero en términos de lo que él ha hecho hasta ahora, me parece que por los datos que arrojan las encuestas sobre la favorabilidad que él tiene, lo que es el apoyo a sus acciones, definitivamente que por lo menos él se está presentando como un político que está haciendo cosas que nunca se habían hecho. Como dice su eslogan. Claro. Esas son cuestiones políticas que implican un reto también a los otros discursos de su propio partido y de otros partidos. Y yo creo que abona en lo que la sociedad está esperando de la política. O sea, ¿qué espera de la política y de los políticos? Claro. Así que tú crees que, Wilfredo, que definitivamente el presidente Danilo Medina podrá él solo hacer lo necesario para corresponder un planteamiento tan exagerado como el que hace Adrián Lebrón Oviedo, de que el presidente Danilo Medina ahora reivindica la política. Le devuelve la confianza en un país que sigue siendo explotado, abusado. Pero dejémoslo del tamaño que está. Es decir, de lo que él ha hecho, él recibe un aval y eso es lo que tiene. Es como lo menos malo, entonces, lo que tú planteas. No. Lo que él ha hecho, y esto es utilizando el análisis metodológico de comparar lo que es su gestión con lo que salen las encuestas sobre esto. Claro. Entonces eso se puede desplomar mañana. Es cierto. Por otras acciones que no sean lo que la gente espera. Pero mientras tanto, eso es lo que está ocurriendo. Es perfecto. Wilfredo Alemany, bueno, interesante conversar contigo. Una pregunta sobre la mesa para ir a comerciales y luego retomar esta interesante conversación. Declaraciones del presidente Danilo Medina sobre la economía dominicana. Ahora le preguntamos al economista, ¿se ha reducido la pobreza? Se han logrado sacar a cerca de 700,000 dominicanos de la pobreza y 500,000 de la indigencia, como ha declarado el presidente, con indicadores de una macroeconomía que siguen sin tener una correlación directa con lo que se vive día a día en República Dominicana. Vamos a comerciales y de inmediato, cuando retornemos, vamos a tener con don Wilfredo Alemany una respuesta a esta y otras interesantes preguntas que analizan el devenir de la política y la actualidad en República Dominicana. Gracias por continuar con Tendencia de Estado, la política en otra dimensión, una conversación al cierre de la propuesta de contenido del día de hoy con don Wilfredo Alemany, comunicador político, hombre de Estado. Bueno, Wilfredo, la pregunta sobre la mesa cuando nos fuimos a comerciales, declaraciones, indicadores económicos, esa correlación entre una economía que de repente no impacta la realidad. Tu lectura como economista. Bueno, yo creo que el impacto es limitado con relación a todas las necesidades que tiene el país. El mismo gobierno habla de unos 11,000 millones de pesos que le ha facilitado a pequeños productores. Y yo creo que sí, que eso tiene un impacto en el campo de gente que, como decía al principio, no tenía
posibilidades de conseguir crédito y que a veces con una buena idea no podía dejar, no avanzaba porque no tenía los recursos. Y en ese sentido, eso obviamente que impacta a esos sectores y mucha gente que no trabajaba, ahora es un pequeño productor que tiene su familia vinculada a la producción. Y de alguna manera eso se va a expresar en disminuir o por lo menos sacar de la línea de extrema pobreza y de la pobreza a muchas personas. Habrá que ver si esas políticas van a sostenerse en el largo plazo, porque obviamente que se manejan ya después de que se dan esos préstamos, se manejan ya ellos en función de las asesorías que le pueda dar el gobierno, que dice que se la da a nivel técnico. Sí, pero es bueno también decir, Wilfredo, que el tema de los préstamos y esto de la visita sorpresa solo es un componente de las políticas que ha estado implementando el gobierno. Sí, ha estado implementando políticas importantes, por ejemplo, en el área de pymes, por ejemplo, las zonas francas también han tenido un repunte importante. Producto de factores externos, claramente factores externos han ayudado a que las zonas francas se restablezcan, pero cuando el presidente habla de los empleos y habla de la reducción de la pobreza, habla de todos los componentes de las políticas públicas, no solamente pero del hay tema preocupaciones, Adrián Lebrón Oviedo, porque también hay que ser responsable. Tú debes decir que el presidente Danilo Medina y Wilfredo Alemany, me gustaría que también valides o no, ha burocratizado de cierta manera decisiones que de repente no logran dinamizar el impacto que necesita un Estado como el dominicano. ¿Cuáles decisiones? El tema de la ventanilla única como proyecto emergente para reducir eso es lo que está eficientizando los procesos administrativos del Estado. Pero cuando tú vas a la DGI, el tiempo y la gestión que tú necesitas para pagar impuestos no ha cambiado. La DGI es un mundo aparte. Pero no es una institución del Estado dominicano. Es cierto. Es cierto, la DGI es un mundo aparte. Aduanas, desaduanizar las mercancías, no, pero ha tenido la celeridad en este gobierno. Se está creando la ventanilla única para exportar. Años vamos a necesitar para crear una iniciativa? Los ritmos podemos discutirlos, pero que el marco de políticas para resolver el problema están dados. El marco de política está ahí. Se le va a ir al gobierno al presidente Danilo Medina. Bueno, toma nota. Bueno, el presidente se ha concentrado. ¿Qué piensas tú, Wilfredo Alemany, tú como hombre de Estado? ¿No crees tú que el presidente Danilo Medina tiene que enfrentar demasiadas situaciones hacia lo interno de su equipo técnico de ministros y luego esto le cobra demasiado tiempo para impactar las políticas públicas de un Estado que marcha ya a un ritmo más acelerado que la misma dinámica que crea el Ejecutivo? Bueno, no hay tiempo de analizar todos esos factores en el poco tiempo que nos queda de entrevista, claro. Pero obviamente que todo eso tiene un resumen político y económico. Es decir, yo pienso que nos remitimos a sus primeras declaraciones de las limitaciones que tenía en términos económicos por el déficit que encontró. En el tiempo que le queda, difícilmente él pueda resolver las demandas que tiene esta sociedad que se han ido posponiendo como consecuencia de políticas económicas erráticas que se han estado aplicando en los últimos tiempos. En el gobierno anterior del mismo PLD, obviamente que dejamos un país endeudado con altos compromisos y con fuerte presión en términos de las necesidades de la gente. Entonces, me parece que ahora lo que le queda al presidente Danilo Medina es hacer los grandes compromisos con sectores de la sociedad y del sistema político. Los llamados pactos. Exacto, el pacto eléctrico, por ejemplo, que está allí pendiente. Hacer lo que hay que hacer en el tiempo que le queda, pero depende del discurso que se asuma. Si uno asume un discurso político simplemente, bueno, le encuentra la parte mala, como dicen, o el vaso medio vacío a lo que es una situación que no es fácil de resolver. Pero él tiene la oportunidad y parece ser que tiene el aval también de su partido, por los resultados que ha habido, para seguir adelante, porque además ahí viene un reto que tiene que resolver el PLD en términos de cómo va a resolver el tema electoral de ahora en adelante. Con la candidatura presidencial. Claro, son cosas que todavía no están definidas, tienen tendencias que se están discutiendo y ahí, de acuerdo a lo que el PLD decida y de cómo conecte esos problemas con las demandas de la sociedad
y con las potencialidades que tiene la economía dominicana en este momento para aprovechar los mercados internacionales Wilfredo, y todo lo que significa la crisis que él recibió. Es decir, todavía es muy temprano para hacer pronósticos en un sentido o en otro, sino decir muy que conservador, hay Wilfredo. tema. No, esas son, son realidades. Wilfredo, Si yo hablara como político, sí, puramente, yo puedo coger un discurso Es radical y cierto. acabar con todo. Y Ahora, si tú haces en un extremo, cuando me dijiste que habláramos de economía, estoy haciendo el análisis Claro, en base a lo que el Estado está manejando, la en presión, base a realidades. la presión que tiene de la sociedad y todos los gobiernos. Claro que sí. Y bueno, y cuáles son las posibilidades de resolver esas cosas. Eso es un discurso responsable, alejado de declaraciones populistas, como las que te Cuidado, gustan, no, para como las que a ti nada, te gustan. para nada. Wilfredo, un Realistas. tema obligado en un contexto como en el que estamos. Convención del Partido Revolucionario Dominicano. El partido está organizando una convención. El Partido Revolucionario Dominicano Institucional, como suelen llamarle algunos sectores, está organizando una convención. El planteamiento es el siguiente. ¿Tiene esta convención del PRD el potencial de reorganizar y replantear y relanzar a esta organización política de cara a las elecciones del 2016, dado en el contexto de crisis en que se ha manejado en los últimos años? Bueno, lo primero que hay que decir es que solamente hay un PRD. Así es. Porque puede parecer alguien que diga, no, nosotros somos el PRD mayoritario. Y bueno, lo que se conoce es un partido que tiene un registro legal avalado por las leyes, por la Constitución, Claro. Ante la Junta Central Electoral, y eso se ha puesto de manifiesto lo que significa el PRD, presidido por Miguel Vargas, cuando se ha ido al Tribunal Superior Electoral a discutir lo que son reclamos que hacen otros sectores, y todo eso se ha ganado en buena lid porque se ha basado en lo que dicen los estatutos, la ley, los procedimientos, la Constitución de la República, más allá de lo que cualquiera pueda decir. Entonces, las perspectivas son claras. El PRD está organizando su convención. Creo que no hay que demeritar lo que se ha hecho, lo pueden hacer otros de otro sector, pero en el PRD se está produciendo una transformación histórica, que la única preocupación que yo tengo es que si eso se pueda sostener una vez pase todo este proceso. Interesante. Porque Pero hay serios cuestionamientos sobre ese Hay proceso. preocupación. Serios En el cuestionamientos. sector que tú representas, No, en no, ese no, no. leonelismo No. que tú tienes en Personas como Guido Gómez Mazara han estado planteando. No, pero Guido es por han Dios. estado es No. un actor del proceso. Guido es, óyeme. Francisco Guido Tavares. es un testaferro de Hipólito Mejía. Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara no tiene ningún tipo de moral. Es un actor para del proceso. pronunciarse. No. Ningún tipo de moral política. Francisco muestra Y ustedes, los PLDistas, poca o nula ahora. tolerancia para el No, debate democrático. no, Guido no. tiene derecho a decir, a cuestionar el proceso, porque es un actor que se ha sometido a las reglas del mismo. Así que si él entonces... Guido lo que ha hecho todo el tiempo ha sido boicotear el proceso. Él fue al Tribunal Superior Electoral y el Claro. Tribunal Superior Electoral le ha dado razón ya. Está muy bien. Impedimentos. Pero que vaya a la convención. Va a ir a la convención. Va a ir, pero él va con ha una estado misión. cuestionando el tema del padrón. Wilfredo, Bueno. en ese sentido, me gustaría preguntarte, el proyecto PRD tiene dos momentum. Un momentum que es el 2016, donde tiene que prepararse institucionalmente en términos electorales, independientemente de las rebatiñas del sector del PPH, que quiere reclamar un espacio de poder que perdió. Hipólito Mejía perdió la oportunidad de dirigir en este país con el proceso de la reelección del año 2004, desde nuestro punto de vista. Ahora, tiene tiempo el ingeniero Miguel Vargas Mardonado para no solamente garantizar la consolidación del partido, sino para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana de cara a un proceso donde la gerencia electoral marcará la diferencia. sí, yo creo que está a tiempo, porque comenzó a tiempo. Y la situación del PRD hoy es de un partido organizado, un partido que ha cumplido con todo lo que la ley establece, basado en sus estatutos. Y ustedes lo ven claro, o sea, hay un partido que está institucionalizado a nivel nacional e internacional, y obviamente que los otros compañeros y excompañeros que se decidieron por la vía de dividir al PRD, Claro. la historia es clara y eso se ha reiterado. Ni siquiera Peña Gómez y Jacobo Magluta, ambos que en paz descansen, pudieron dividir el PRD, porque en un momento el PRD, Sí, ellos claro, formaron cada uno, el claro, vice claro. de un lado, Peña Claro. Gómez, Y y el el PRI, PRI con Jacobo. y sin embargo los resultados están ahí. allí.
Bosch se fue del PRD y después que Bosch se va, el PRD gana elecciones. Es decir, el PRD es una parte importante de la historia democrática, es el eje de la democracia dominicana y yo creo que eso se va a repetir nuevamente. Obviamente que uno quisiera que toda esa gente entrara al partido, obedeciera los reglamentos, los estatutos y se inscribiera en el buen sentido, en términos políticos, dentro de lo que significa llevar al PRD al poder nuevamente. Yo digo que Miguel Vargas ha hecho un trabajo extraordinario dentro del PRD de organizarlo y ojalá que eso se consolide con miras al futuro y en eso se está trabajando. Pero yo creo que hay tiempo y que lo que hay que hacer es que toda esa gente que está retornando al PRD porque entiende que el PRD es una garantía de retorno al poder. Carlos Camilo, Franco Badía, todos. Todos los que entiendan y nuevos dirigentes ya esperaremos y nuevas alianzas. Y las preocupaciones tuyas esperaremos tienen que todo ese proceso culmine construyendo a un PRD con la capacidad de venderle un proyecto de nación a este país. Yo creo que la sociedad dominicana no debiera conformarse con menos. Lamentablemente el PRD no ha sabido dárselo. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene que prepararse en personas como tú para asimilar que el PRD la oposición que haga es sus una tareas, realidad. la oposición que haga sus tareas, el Partido de la Liberación Dominicana ha estado haciendo las suyas. Así es, bueno, definitivamente hay mucho por donde cortar, Wilfredo Alemany, como político, como comunicador, tantos temas que deberemos darle seguimiento en Tendencias 2.0, nuestra revista de radio, ampliaremos ya las consecuencias de muchos de estos temas. Agradecerte la visita a Tendencia de Estado. De verdad que contigo se aprende a hacer comunicación, a hacer política y sobre todo a hacer un paradigma de un hombre de Estado que ha sabido jugar posiciones de poder y mantener el criterio de una verticalidad y una determinación que un inspira discurso a toda político una generación. Responsable, como muy pocas veces encontramos ojalá que en la política ojalá que puedas tú meditar más a don Wilfredo Alemany. A todos ustedes, gracias por la compañía. Llegamos al final de la propuesta del día de hoy. Continúen en familia. Recordarles que estaremos el próximo domingo reencontrándonos con todos ustedes y mañana lunes a las 3 de la tarde por Estudio 88.5 estaremos en Tendencias 2.0. Adrián Lebrón Oviedo. Bueno, hasta una próxima entrega estaremos nuevos, contentos de compartir con ustedes. Muchas gracias, hasta luego y será hasta el próximo domingo. Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Bueno, excelente, súper. Gracias a ti.